Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12, lee la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dos opciones: amas u odias. Eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y como estamos viendo actualmente en nuestro estudio, Primera de Juan 3, versículo 11 al 12, habíamos visto la semana pasada, y quiero recordarlo de nuevo, que en esta sección que estamos estudiando en lo que es el capítulo 3 de Juan, esta semana continuamos. La semana pasada vimos dos paternidades, divina o diabólica, versículos 9 y 10. Esta semana continuamos con dos opciones, el amor o el odio, ¿verdad? Amas u odias. Y la semana que viene vamos a continuar con dos caminos, la vida o la muerte. Eso es lo que vamos a estar viendo. Así que para que tengan una idea de cómo es que estamos llevando, cuál es el viaje que estamos tomando juntos en lo que es Primera de Juan. Permítame entonces, antes de continuar con esta idea general, explicarle y darle un resumen de lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, hoy vamos a sumergirnos en Primera de Juan, versículos 11 y 12, donde el apóstol Juan sigue exhortando a sus lectores a amarse los unos a los otros. Juan recuerda a su audiencia que el mandato de amarse los unos a los otros le fue dado desde el principio, refiriéndose a cuando recibieron por primera vez el mensaje del Evangelio. Juan hace hincapié en que el amor es un tema que ya ha tratado en su epístola, pero considera necesario recordar a sus lectores por su importancia. Juan utiliza el ejemplo de Caín para ilustrar cómo la envidia y los celos pueden conducir al odio, incluso al asesinato. Juan critica a Caín por asesinar a su hermano Abel, que era justo a los ojos de Dios, y subraya que el comportamiento y la actitud de Caín era lo contrario del amor. Juan insta a sus lectores a no comportarse como Caín, sino mostrar activamente buena voluntad hacia los demás. Al reflexionar sobre este pasaje, consideremos cómo podemos mostrar amor a aquellos que nos rodean y poder resistir, escucha bien, la tentación. ¿De qué? De albergar envidia y resentimiento. Aprendamos que el ejemplo que nos va a dar Juan cuando está mostrándonos de la idea de Caín, debemos de ver el contraste y esforzarnos, si estamos en Cristo, a vivir una vida de amor que sea agradable al Señor. Esa es la idea general de lo que estamos viendo en este día. Pero usted sabe que yo usualmente le doy una idea, un párrafo, una oración. Y vamos a ver hoy que el amor es un mandamiento fundamental en la vida del cristiano, y también es la evidencia de ser hijo de Dios. Mientras que los hijos del diablo son conocidos por envidia, celos y resentimiento. Ellos son conocidos por eso. El amor es un mandamiento que Dios nos da, pero esa es la marca del cristiano, mientras que aquellos que tienen la marca de que son hijos del diablo son las personas que son conocidos por envidia, celos y resentimiento. Nuestro bosquejo entonces para el día de hoy es muy sencillo. Número 1, vamos a ver el mandamiento de amar. El mandamiento de amar, versículo 11, el versículo 12, vamos a ver el ejemplo de Caín, su naturaleza y actitud. Así que ese es el bosquejo de hoy, hablando de amas u odias. Es una de las dos, no puede hacer las dos. Entramos entonces, continuamos con nuestro verso, leemos de nuevo, dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Como acostumbramos, y vemos entonces este verso, tal vez rápido, 3 preguntas de observación que podemos ver. Número 1, ¿cuál es el mensaje que se refiere Juan? Me está diciendo que este es el mensaje. Número 2, ¿por qué es importante que se repita este mensaje? Y número 3, ¿por qué el amor es un mandamiento tan importante para los cristianos? Y para poder mejor comenzar con esta parte del versículo 11, permítame entonces darle esta ilustración de lo que quisiera titular el amor en acción. El amor en acción. Amanda había tenido un largo día de trabajo y estaba ansiosa por llegar a su casa. Y al subir al autobús se dio cuenta que estaba abarrotado y no había asientos disponibles. Ella suspiró y se quedó de pie junto a la puerta, agarrada a la barandilla. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente estación, Amanda se fijó en un vagabundo que entraba en el autobús.
Llevaba unas cuantas bolsas y vestía ropas andrajosas, y Amanda pudo percibir su olor corporal y se dio cuenta que otros pasajeros se alejaban de él. Amanda sintió una punzada de culpabilidad porque sabía que había estado evitando el contacto visual con el vagabundo. Al igual que todos los demás pasajeros del autobús, ella se preguntó qué podía hacer para ayudarle, pero no sabía por dónde empezar. Mientras el autobús seguía en su ruta, Amanda observó cómo el vagabundo miraba a su alrededor, buscaba un asiento, pero nadie le ofreció un asiento. Amanda observó cómo el hombre parecía cada vez más y más ser abatido. Finalmente, Amanda tomó una decisión. No es tal vez la más grande del mundo, no iba a salvar al mundo, pero una decisión que iba a favorecer a este hombre. Ella se levantó de su sitio y se lo ofreció al vagabundo. Él pareció sorprendido al principio, pero luego él sonrió con la cara toda sucia de cansancio, de ese peso de la vida, y le dio las gracias. Empezaron a hablar y Amanda supo que se llamaba David. David compartió su historia con Amanda. Había perdido su trabajo hace unos meses y luchaba por llegar al fin del mes. No tenía dónde ir. La mayoría de la gente le había estado evitando, le estaban tratando con desprecio. Amanda escuchó con empatía y compasión. Le ofreció a David algunos de las comidas que tenía, ¿verdad? O no, como dicen los americanos, los snacks que tenía en el bulto, porque él todavía no había comido antes de que terminara el día, y le ofreció también dinero para que pudiera tener una cena caliente al fin del día. Mientras hablaban, Amanda se dio cuenta de que los demás pasajeros del autobús le estaban observando. Amanda escuchó con empatía y compasión. Y entendemos de que mientras ella le escuchaba a él con empatía y compasión, a cabo de rato Amanda se dio cuenta de que su acto de amabilidad había despertado algo en los demás. Uno a uno de los pasajeros empezaron a ofrecer a David sus asientos. Otros le estaban comenzando a ofrecer su comida. Otros continuaron ofreciéndole su dinero. Era como si el acto de amor de Amanda hubiera iniciado una reacción en cadena de amabilidad y generosidad. Cuando Amanda bajó del autobús, sintió una sensación de alegría y satisfacción. No solo había ayudado a David, sino que también había demostrado a los demás pasajeros que un pequeño acto de amor podía marcar una gran diferencia. Esta historia, hermanos, creo que es una buena forma tal vez de ilustrar lo que el apóstol Juan nos está comunicando en el versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Juan. Estamos llamados a que amarnos los unos a los otros. Note que la historia no está hablando del contexto de una iglesia. Yo no estoy hablando de que Amanda vino a la iglesia, no estoy hablando en el contexto de la vida diaria. Y sí, yo creo que esto primeramente aplica dentro de lo que es nuestro mundo cristiano, nuestra familia de la fe, pero eso también aplica con cualquier otra persona que es semejante a nosotros, que ha sido creado y tiene la imagen de Dios. Nosotros debemos también estar interesados en ayudar a aquellas personas que han sido marginados o rechazados por la sociedad a causa de su pecado. Y podemos elegir mirar más allá de las apariencias y mostrar bondad y compasión a quienes más lo necesitan. Y cuando lo hacemos, revelamos el amor de Dios al mundo, y puede ser que inspiremos a otro a hacer lo mismo. Escuche bien, el inspirar a alguien a hacer lo bueno no significa que lo hace cristiano, pero es bueno inspirar a gente que haga cosas buenas. No nos vayamos muy lejos. A veces nosotros podemos ir al extremo de, no, nosotros somos cristianos, gente cree que son cristianos porque hacen buenas obras. No necesariamente. Hay personas que son musulmanes y hacen buenas obras. Hay personas que son mormones y hacen buenas obras. Y cuando digo buenas obras, no estoy diciendo que son recibidas delante de Dios como si las hubiera hecho Cristo. No estoy hablando de eso, pero son buenas obras morales. Y el amarnos los unos a los otros, no solamente dentro del contexto de la iglesia local, de la iglesia invisible de Cristo, sino estamos hablando dentro del contexto de nuestro semejante, de nuestro vecino, vecina, de la pareja lesbiana que vive al lado suyo, del caballero que no para de fumar marihuana y la pesta todas las mañanas cuando sale de la casa. Hermano, es importante mantener una actitud cristiana, cristocéntrica, donde nosotros hacemos el bien, porque eso es lo que Cristo hizo y ese fue el ejemplo que Él nos dio a nosotros.
Así que continuamos viendo, mire de nuevo el verso conmigo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, hemos leído que porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a ver entonces la importancia del amor en la vida cristiana. Escuche bien, esta idea de lo que está hablando Juan, de que nos amemos los unos a los otros, no es una que está apareciendo ya. Sabemos que esto es un mensaje que está repitiendo, por lo menos en 4 ocasiones sucede. Número 1, Primera de Juan, de capítulo 2, del 7 al 11. Vamos a ver, escuche bien, de que en este pasaje Juan exhorta a sus lectores a amarse los unos a los otros y señala este mandamiento y dice, en ese momento no es nuevo, sino algo que tenían desde el principio. Primera mención. Segunda mención, lo que estamos viendo en Primera de Juan 3, 23 al 24, sabemos que estamos en este verso del versículo 11, pero estoy mostrándoles los otros lugares donde aparece esta idea. Juan siempre está interlazando dentro de lo que el Espíritu está diciéndole a esta iglesia, la importancia de amarse los unos a los otros. Versículos 23 y 24 del capítulo 3, que vamos a ver más tarde, Juan vuelve a insistir la importancia de guardar los mandamientos de Dios, incluido el mandamiento de amarse los unos a los otros, y afirma que los que guardan sus mandamientos permanecen en Dios y Dios permanece en ellos. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 12, Juan analiza la naturaleza del amor de Dios y exhorta a sus lectores a amarse unos a otros como reflejo del amor que Dios les tiene. Y por último, Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 al 21, Juan señala que Dios nos amó primero y que nuestro amor por Él se demuestra en nuestro amor por los demás. Advierte que quienes no aman a sus hermanos y hermanas, a quienes no han visto, no pueden amar verdaderamente a Dios, a quien en realidad no han visto. Usted no puede decir, yo amo a Dios que no he visto, pero no amar a las personas que usted puede ver. Eso es una contradicción, especialmente si todos nosotros somos la familia de Cristo. Vamos entonces a también ver el concepto de lo que es la base del mensaje del amor cristiano. Nosotros conocemos este verso, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que nuestro amor es basado totalmente en la realidad, hermano y hermana, que es el resultado de la obra salvadora de un Dios santo y justo, la cual mandó a su Hijo unigénito para dar su vida por la nuestra en la cruz del Calvario. ¿Sabía que el génesis de todo verdadero amor cristiano está mostrado y perfeccionado en la gran obra de la cruz? Eso es lo que estamos viendo nosotros, pero el resultado y la evidencia que somos hijos de Dios y que hemos conocido a Dios es que podemos mantener este gran mandamiento de amarnos los unos a los otros. Escuche bien, paréntesis, la razón por la cual el Espíritu Santo repite esto mucho, ¿sabe por qué? Porque nos cuesta. Porque es en contra de nuestra naturaleza pecaminosa mientras estamos siendo santificados. Usted no quiere amar a la gente. Usted y yo tenemos una tendencia demasiado fuerte de ser orgullosos, de pensar demasiado alto de nosotros mismos. Y por eso el Espíritu Santo le está recordando y nos va a seguir recordando varias veces la importancia de amarnos los unos a los otros. Y esto nos lleva también a entender esta idea del amor. Primero de Juan 3, 16. En esto conocemos el amor. ¿Cómo usted conoce el amor? En que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Escuche bien el principio que está diciendo Juan. Esta es la forma que nosotros conocemos que amamos a Dios. Si usted ama a Dios, usted ama a su hermano. Si usted no ama a su hermano, usted no ama a Dios. No se vista que no va. Es más, Jesús sabía que el poder de este amor sería suficiente para que otros fueran convencidos y pudieran distinguir lo que eran verdaderamente, que son sus discípulos, al manifestar este amor particular y sacrificial. Por eso vemos nosotros en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice Jesucristo, un mandamiento nuevo les doy. Él está hablando, no es que es nuevo, sino en la aplicación y su interpretación, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos, escuche bien, conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Eso es una declaración condicional.
Si ustedes hacen esto, el mundo va a saber. Si usted no lo hace, la gente no va a saber nada. La gente no sabe ni le importa que usted lee su Biblia en privado. Gloria a Dios. La gente no sabe ni le interesa que usted hace devociones familiares, va al centro de aborto para tratar de convencer a las personas que no cometan aborto. Usted va a las puertas, comparte tratados, evangeliza, pone 5,000 mensajes por Facebook y memes invitando a la gente a la iglesia. A la gente no le importa eso. Es como usted vive, cómo usted ama. Entonces hay que ver la conexión, hermanos, de obedecer el mandamiento y la marca que distingue a aquellos que son discípulos y los que no lo son. Podemos también decir que la marca del discípulo de Cristo es aquel, escuche bien, que obedece los mandamientos de su Señor. Si usted ama a Cristo, obedece sus mandamientos. Uno de ellos es que se amen los unos a los otros. Vemos también de que esto no es un mandamiento nuevo, sino uno que es del principio. Y ahora podemos hacer la pregunta, ¿qué significa cuando Juan dice que este mensaje hemos oído desde el principio? Juan Calvino hace una muy buena expresión para aclarar. Y miren lo que dice, quiere decir que es un precepto muy antiguo, pues no fue dado por primera vez bajo el Evangelio, sino que estaba grabado en el corazón de los hombres desde el principio. Es más, es un instinto implantado en todos. Hermanos, si eso es cierto, ¿por qué la gente se odia? Bueno, por el pecado. Pero la habilidad de la creación, cuando Dios hizo al hombre, era de poder darle la esencia de quien Dios era. El hombre siempre ha deseado amar porque el hombre es el resultado, él es una creación de un Dios que ama. ¿Y sabe por qué nuestro Dios es muy único, muy especial? Comparado a los otros dioses, por ejemplo, si hablamos del Dios Alá de los musulmanes, Alá no ama a nadie, porque Alá no tiene comunión con nadie. Eso es un sistema monoteísta, solamente es un Dios. ¿A quién ha amado Alá? A nadie. Entonces, ¿cómo es que usted puede, si es creación de Alá, asumiendo que ese sistema religioso fuera cierto y no lo es, ¿cómo que entonces usted va a aprender a amar de un Dios que no ama? Al contrario, el Dios bíblico, el Dios trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad siempre se han amado. Siempre han tenido comunión. Siempre han compartido todo el gozo eternamente. Y es en base a esa realidad que entonces Dios crea, hace una creación y Él decide compartir su amor. Esa es la idea, de una forma muy sencilla, lo que vemos en las personas cuando se casan. Las personas tienen un amor que es tan real que como efecto de ese amor procrean. La abundancia de la realidad de la unión de una persona y la otra los lleva a ellos a continuar demostrando el amor que ellos tienen en aquellos que van a heredar, que son cuerpo, ¿verdad? Son sangre de su sangre, cuerpo de su cuerpo. Entonces vemos, hermano, que esta idea de lo que es el amor no es algo nuevo, es algo viejo. El llamado no es nuevo, el mandamiento es uno viejo. Sabemos que esta idea es una idea vieja porque Dios la había revelado en el Antiguo Testamento. Mire conmigo Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Éxodo 23:4-5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno o de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Eso no es el mundo del día de hoy. Ese no es el día de hoy. El problema tuyo con los tuyos. Pero hermano, no, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso no es el ejemplo del Señor Jesucristo. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, cuando podemos, por ejemplo, hablar de lo que es Ruth y Noemí. La historia de Ruth y Noemí en el libro de Ruth ofrece poderoso ejemplo de un amor sacrificado entre dos mujeres que no están emparentadas por la sangre. Ruth promete quedarse con Noemí y cuidar de ella incluso después de que su marido y sus hijos se hayan muerto, diciendo: donde tú vayas yo iré, y donde tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios. Eso es una expresión que en muchas bodas se usa cuando ellos están haciendo sus declaraciones de amor. Este verso se menciona. ¿Por qué? Porque lo que estas mujeres estaban demostrando, ese amor genuino del una a la otra, es el tipo de amor de que debe de existir entre un hombre y una mujer, mucho más dentro del pueblo de Dios. También vemos el buen samaritano. Jesús cuenta la parábola en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, sobre un hombre que es golpeado y dado por muerte al borde del camino, y el samaritano que se detiene a ayudarle a pesar de sus diferencias culturales y religiosas. Esta historia demuestra la importancia de mostrar amor y compasión a algunas personas, no, a todas las personas, independiente de su origen o condición. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, por medio de Juan, nos está llamando al mandamiento original, el de amarnos los unos a los otros. Y me imagino que la razón por la cual fue movido por Dios para decir estas palabras era porque, escuche bien, recuerde que habían los falsos maestros. ¿Se acuerdan los gnósticos? No los hemos olvidado, simplemente no son populares en este púlpito, aquí no se habla mucho de ello. Pero recordamos que la falsa enseñanza de ellos era: nosotros todo es espiritual, así que se mueran los que se mueran de hambre. Si todos somos cristianos, nosotros no vamos a hacer nada porque lo material no importa. La forma que ellos vivían era el ejemplo de su padre Satanás y no de Dios. Entonces, estos ejemplos malos estaban dando a los creyentes, ¿cuál era el ejemplo? De no amar a sus hermanos. Y Juan sabía que esta actitud, la cual estaba basada en una mala teología, llevaría a la iglesia de Cristo a una muerte segura. Es por lo que Juan de nuevo les da el mandamiento de amarse los unos a los otros. Pero entonces hagamos algunas preguntas y aplicaciones mientras continuamos. ¿De qué manera, escuche bien, de qué manera puede mostrar intencionalmente el amor a los demás esta semana? Hágase la pregunta. Usted tiene su ciclo, usted tiene su hábito, pero estoy hablando de qué manera, con intención, usted va a mostrar el amor de Dios. Y escuche bien, el amor de Dios no solamente se muestra porque te invita a la iglesia, le da un tratado, le manda un enlace de un video de YouTube con un mensaje de su predicador favorito. Eso es bonito también. Puede ser que usted ayude a alguien porque necesita ayuda con las compras. Usted es una madre soltera que tiene un problema con sus hijos, ayúdelos. Hermano, hermana, tenga compasión. Otra pregunta es: ¿cómo podría ser esto diferente de su rutina o interacciones habituales? ¿Qué podemos hacer diferente para mostrar el amor de Dios de la forma que nosotros normalmente vivimos? Una amonestación es que practique el amor intencionado hacia los demás. Uno de los temas principales que estamos viendo en Primera de Juan de importancia es el amor de la vida cristiana. Y como tal, los cristianos pueden aplicar, es de ver eso de Primera de Juan 3:11, buscando intencionalmente oportunidades para amar y servir a los demás. Hermano, no caiga en la trampa de este sueño demoníaco americano donde todo es para mí, para mí, para mí, para mí, un poquito para ti, para mí, para mí. Es más, dame eso para atrás, te lo di, pero en realidad era para prestártelo, dámelo para atrás. Es un mundo de consumidores. Es un mundo de idólatras, donde todo es para mí. Y bien, hermano, si usted trabaja duro, gloria a Dios, es bueno que tenga usted cosas para usted, pero la vida no se trata de usted. Y hay personas en este mundo que no solamente necesitan el evangelio, pero necesitan su atención, necesitan su amor, su tiempo, su dinero, su caridad. Eso podría incluir ser voluntario de una organización de beneficio local, tener a la mano, ayudar a su vecino cuando tiene problemas. Yo tengo una pareja que vive al lado de mi casa, una pareja que no creo que son cristianos, y yo trato lo más que puedo compartir con ellos. Situaciones médicas por el techo. A cada rato se aparece, como quien dice, los bomberos, los paramédicos. Y yo me aparezco, entra el bombero y entro yo detrás del bombero. Y ellos siempre me miran raro como: ¿quién es este loco? Yo me hago como que yo vivo ahí. De todas formas, el vecino es amigo mío. ¿Cómo estás? Bueno, Edgar. Su esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo usted va a amar a alguien si usted no hace una acción para amar a esa persona? Tenemos, hermano, que buscar oportunidades para amar a los otros. Otra pregunta es: ¿hay alguien en tu vida con quien necesite buscar usted reconciliación? El amor no es solamente tratar de ayudar, el amor también se muestra en tratar de resolver.
Hay cosas que hay que resolver con personas que nosotros decimos que amamos, o tal vez, mire, entienda algo, aunque lo ame o no, Dios le manda que le ame. ¿Te gusta? Tienes que amarlo. Amén. ¿Te cae soso? Dios te manda que lo ames. Amén. Te cae gordo, pesado. Dios te manda igual que lo ames. Usted dice amén. Así es como funciona. Hermano, yo le llamo que permanezca en el amor de Dios. En 1 de Juan 3:24, Juan subraya que los que guardan los mandamientos de Dios permanecen en el amor de Dios, y los cristianos pueden aplicar esto procurando vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y cultivando una relación más profunda con Dios a través no solamente de la oración, el estudio de la Biblia, la adoración, pero sabe que al hacerlo pueden experimentar el poder transformador del amor de Dios en sus vidas y en las de aquellos que les rodean. Hermano, tenemos que permanecer en el amor del Señor. Hablando de esto mismo, Jonathan Edwards hizo esta expresión: el verdadero cristiano ama a su prójimo como a sí mismo y ama incluso a sus enemigos. Se lo dije. Este amor no se basa en ningún afecto natural o apego personal, sino en un profundo sentido de la valía y el valor de cada alma humana. Pero es que esa gente, ese tipo, ese transgénero, está bien, aunque eso no existe, pero... Porque el pecado de alguien no era tan malo como su pecado, no hace su pecado mejor. Porque la forma que usted vivía no era tan grosera en su opinión, igual es grosera delante de Dios. Y Dios le ha mostrado gracia. Es más, usted siendo cristiano y la poca vergüenza que usted permite en su cabeza es más ofensivo que aquel que no es cristiano porque odia a Dios. Y Dios igual le ama. Hermanos, tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos está diciendo para continuar expresando y mostrando el amor. Continuamos entonces, vemos el punto número 2, el ejemplo de Caín, su naturaleza y actitud. El ejemplo de Caín, su naturaleza y actitud. Leamos entonces el verso del versículo 11 al 12, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y vemos estos dos versos, o particularmente el versículo 12, yo creo que una buena pregunta que hay que entonces, o por lo menos 3 de estas observaciones. Número 1, ¿quién era Caín y por qué se menciona aquí? Hay personas que no han leído la Biblia, no saben quién es Caín. Han escuchado la idea de lo que es Caín filosóficamente, pero no saben quién es. Número 2, ¿por qué asesinó Caín a su hermano Abel? 3. ¿Cuál es el significado de las acciones de Caín que fueran malvadas y las de Abel que fueran justas? ¿Por qué? ¿Quién determina eso? Continuemos entonces con nuestro entendimiento mientras, como quien dice, desempacamos el versículo 12. Si permítame enseñarle esta foto y contarle la siguiente demostración. No se asuste, no hay polen en esta foto, no le va a dar alergia. Quisiera llamar, como que dice esta ilustración, la envidia, la semilla que mata. Imagine un jardín lleno de hermosas flores, no durante el tiempo de las alergias, rosas, lirios, margaritas y mucho más. Cada flor es única, hermosa en su manera, y todas crecen juntas en armonía. Pero entonces imagine que una flor se pone celosa de otra. Quizás no le gusta la atención que recibe la otra flor o se siente inferior en comparación, así que empieza a tramar y a maquinar buscando formas de dañar a la otra flor. Al principio los celos son sutiles. La flor puede retener el agua o los nutrientes de su vecina con la esperanza de atrofiar su crecimiento, pero a medida que la envidia se hace más fuerte, los ataques que vuelven cada vez más agresivos. La flor puede empezar a arañar los pétalos de su vecina, incluso intentar arrancarla por completo. Al final el jardín se queda con una hermosa flor erguida, mientras que el resto ya se ha pisoteado y destruido. Los celos y el odio de una flor habían destruido toda una comunidad, todo un jardín, dejando solo devastación en su paso.
Entiendo obviamente que sencillamente es una ilustración, pero esta poderosa ilustración nos lleva a entender esta idea del versículo 12, donde la historia de Caín y Abel nos advierte contra las consecuencias mortales del odio y los celos. Al igual que la envidia de una flor puede destruir todo un jardín, también nuestras emociones negativas hacia los demás pueden conducir a la destrucción y al daño. Como cristianos, estamos, hermanos y hermanas, llamados a amarnos los unos a los otros. Hermano, pero no hay más nada que decir. No, Dios quiere que usted lo escuche otra vez. Hermanos, hay que buscar la reconciliación, el perdón y dejar a un lado nuestras diferencias en la área y nosotros buscar una unidad y paz. Que aprendamos de la tragedia de Caín y Abel y elijamos caminar a la luz del amor de Cristo, extendiendo la gracia y la misericordia a los que nos rodean. Y que recordemos siempre las palabras de 1 de Juan, versículo 12 del capítulo 3, que es lo que estamos leyendo, que nos están advirtiendo contra los peligros de permitir que la envidia y el odio arraiguen en nuestros corazones. Ahora parece que para muchos digan, bueno, está bien, hermano, pues yo no conozco la historia de Caín y Abel. ¿Quién es Caín? Bueno, vamos a ver. Caín era el hijo mayor de Adán y Eva. Su hermano Abel, según el relato bíblico de Génesis capítulo 4, versículo 1 al 6. Y Caín se convirtió en agricultor y Abel en un pastor. Y ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Pero Dios aceptó la ofrenda de un animal de Abel y rechazó la ofrenda de la cosecha de Caín. Este rechazo hizo que Caín se enfadara y sintiera celos de su hermano, lo que finalmente le llevó a matar a Abel. En las tradiciones judía y cristiana, Caín suele considerarse un ejemplo negativo del comportamiento humano, ya que sus celos y su ira le llevaron a cometer el primer asesinato y a quebrantar el mandamiento divino de no matar. Eso es un mandamiento que Dios, aunque no lo había revelado en el Decálogo, eso estaba escrito en la conciencia de todo hombre y mujer. La historia de Caín y Abel también se ha interpretado como precursora de la historia de Jesucristo, que también fue rechazado por su propio pueblo y finalmente asesinado por ellos. Entonces vemos la idea de quién es Caín, pero continuamos con la pregunta, ¿cuál fue la razón por la cual Caín mató a su hermano? Bueno, hermano, pero no leyó. Sí, pero vamos a ver más de cerca, porque me escuche bien. Yo lo hago esto porque no hay más nada que hacer. Yo lo hago porque el Espíritu Santo está diciendo, versículo 12, que no seamos como Caín. Entonces debemos de acercarnos con un microscopio y ver exactamente qué fue lo que pasó en ese escenario. De una perspectiva forénsica, entender qué es lo que sucedió, que el Señor nos está diciendo, obsérvalo de cerca. Y nosotros como buenos berianos vamos a verlo de cerca. En Primera de Juan 3:12, como estamos viendo, note que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Note que la frase que era del maligno, muy interesante, puede interpretarse en el sentido de que Caín estaba bajo la influencia y el control de Satanás, a quien a menudo se hace referencia como el maligno en la Biblia. Interesante, y hay varios otros pasajes bíblicos que se refieren a Satanás como el maligno o el malvado. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 19, vemos que cuando Jesús explica a través de la parábola del sembrador, esta palabra dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Mateo capítulo 6, versículo 13. En el Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y nota que dice, y no nos lleves al tiempo de prueba o la tentación, sino líbranos del maligno. Aparece esa palabra de nuevo. También vemos en Juan capítulo 17, versículo 15, en la oración al Padre sumo sacerdotal, Jesús dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Vemos esa palabra que se está usando. Y estos pasajes sugieren que Satanás es una poderosa fuerza espiritual que busca engañar, tentar y destruir a la gente. Y en el caso de Caín, sus acciones se vieron influidas por su naturaleza pecaminosa y su disposición a ceder las tentaciones del diablo. Así la referencia a Caín como que era del maligno enfatiza, escuche bien, su condición espiritual y su necesidad de redención mediante la fe en Jesucristo. Usted sabe que alguien diga que era del maligno, le pertenecía al maligno.
¿Pero en qué quedamos? ¿No todos somos hijos de Dios? No, le hemos dicho que no. Todos somos el producto de la creación de Dios. Todos tenemos ese aspecto de que tenemos las marcas, las huellas, que nosotros somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios en lo que es en el estado legal. Nosotros no todos somos hijos de Dios, y cuando dice el que era del maligno, escuche bien, no era de Dios. Entonces continuamos. ¿Por qué Caín estaba celoso de su hermano? Bueno, según lo que estamos viendo en versículo 12, dice que Caín asesinó a su hermano Abel porque sus propias acciones eran malas y las de su hermano eran justas, eran buenas. Es lo que está diciendo el verso. Esto sugiere que Caín estaba motivado por los celos y el deseo de eliminar al que era testigo de su propia injusticia. Usted no ha visto en las películas que de momento alguien, ¿verdad? En las películas de mucha acción, alguien viene y matan a una persona, y de momento viene un inocente que lo vio todo. Pobre inocente. O usualmente o lo matan, o se lo llevan, o le ponen, ¿verdad?, una capucha sobre la cabeza, lo meten en un lugar, porque saben que si alguien es testigo a la injusticia, se puede servir justicia en contra del injusto. Y eso es lo mismo que pasó aquí. El relato bíblico de Caín y Abel en Génesis 4 arroja más luz sobre las motivaciones de las acciones de Caín. Miren lo que dice conmigo, pues recuerde, estamos haciendo un estudio forénsico de lo que pasó, y esto es una forma más cerca de verlo. Dice Génesis 4 del 3 al 7. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado ya yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Eso es lo que pasó. Esa fue la conversación que Dios tuvo con Caín. Este pasaje sugiere que Caín estaba enfadado y celoso porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la suya. La razón de esto no se indica de que la ofrenda de Abel, ¿verdad?, es que era mejor. Bueno, la Biblia dice que Dios la recibió. Pero mire conmigo, la razón de esto se indica explícitamente, pero algunos estudiosos sugieren, esto es lo que ellos creen, que puede ser que la ofrenda de Abel fue de más agrado a Dios porque implicaba el sacrificio de un animal. Esto es lo que algunos dicen. Muy interesante, por eso lo quería compartir. Que prefigura el sacrificio final de Jesucristo por los pecados de la humanidad. Y la ofrenda de Caín, por el contrario, era un fruto de la tierra, lo que no puede haber sido visto como una ofrenda de amor, una ofrenda al mismo nivel. Ahora, personalmente, les soy honesto, yo no creo que esa es la razón. Porque sabemos que para Dios lo que damos es el resultado de cómo vemos a Dios, y esta perspectiva muestra si en verdad amamos a Dios o no. No es lo que usted da que lo hace justo delante de Dios. Usted sabe personas que no son padres buenos y le compran muchos regalos a sus hijos. No los hace mejores padres. Es más, esos hijos cuando crecen odian a sus padres. ¿Por qué? Porque aunque le dieron mucho, no le dieron nada, porque lo que vale no se lo dieron. Y de la misma forma, el problema aquí con Caín no fue lo que él le dio, fue la actitud de su corazón. Ahora, en la lección teológica de esta historia es que Dios lo que está llamando es la obediencia, la fe de su pueblo. Por eso es que Juan está hablando de esto, y que la justicia se revela en última instancia a través de nuestras acciones. Lo que usted cree se va a revelar, lo que usted piensa se va a revelar, tal vez no hoy, aquí, pero se va a revelar. ¿Usted ama u odia? ¿Usted ama a Dios y a sus hermanos, o usted odia a Dios porque odia a sus hermanos? Pero no puede tener las dos. Y hago lo siguiente: hay personas que me dicen, hermano, yo lo que pasa es que todavía están en la mentalidad de COVID, de que están en la casa, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Con la máscara puesta, y usted los ha visto, gente especial. Y no vienen a la iglesia. Otros por otras razones. No, hermano, yo lo que pasa es que tengo un tiempo especial con el Señor en mi casa.
Y yo, hermano, mire, yo amo al Señor. Yo tengo unos momentos tan especiales. Yo tengo una comunión con Dios tan dulce, hermano. Oh, usted no sabe. No, pero ¿por qué no vas a la iglesia? No, hermano, porque es que es muy difícil. Yo tengo que tener cuidado. Pero tú tienes situaciones médicas. No, no tengo ninguna. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, hermano, porque es que hermano, yo tengo tan especial aquí en mi casa con Dios. Mira mi CD de música, mi Biblia, mis colecciones. Mira aquí mi alfombra para acostarme a orar. Déjeme explicarle algo a usted, que escucha, yo sé que nadie aquí cree eso, porque eso usted está aquí, gloria, ustedes son gente cristiana, madura, amén. Pero para aquellos que tal vez ven este video más tarde y tienen esa perspectiva que no es bíblica, escúchame bien, usted no ama a Dios si usted no ama a la iglesia. Sáquese eso de la cabeza, bótelo en la basura, arrepiéntase de su orgullo y entienda que si usted no ama a la iglesia local, usted no ama a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y odiar aquello por la cual Dios el Padre mandó a su Hijo a morir. Eso es parte de por la cual nosotros decimos nos amamos los unos a los otros. Usted llegar a ser parte del cuerpo de Cristo en el día del Señor es mostrar amor. Porque su presencia nos anima a seguir juntos, manteniendo ese fuego, ese aspecto, ¿verdad?, de nuestro compromiso con el Señor juntos. Hay algo hermoso cuando nosotros estamos juntos y adoramos al Señor. Por eso es que estamos viendo que lo que cometió Caín mostró un amor, un celo, porque Dios bendijo a alguien porque hizo lo que Dios le dijo. El colmo de los colmos, la gente se molesta porque desobedece, se buscan maldiciones y se enojan con usted. ¿Quién entiende eso? Dios le dijo a Caín, Caín, si haces las cosas bien, no te iría bien. ¿Verdad? Aquí todos entendemos. Pero como Caín era un hijo del diablo, genéticamente de Adán y Eva, pero espiritualmente del diablo, él no le importó. Él quería venganza. Él quería el favor de Dios a la fuerza. Ese es el problema. Jonathan Edwards, hablando de este caso, dice de una forma con mucha sabiduría: la raíz del pecado de Caín fue su odio hacia su hermano, alimentado por la envidia. Debemos tener cuidado de no permitir que la envidia arraigue en nuestros propios corazones, ya que es un caldo de cultivo para todo tipo de males. Ese es el problema. Envidia. Tú envidias de que el favor de Dios, escuche bien, yo quiero que usted entienda esto. Usted se enoja porque el favor de Dios no se le da a usted como se le da a otro. Usted que usted se lo merece. Usted no entiende lo que es favor. Porque si usted entendiera que es favor, usted no se molesta. Pero si usted no entiende la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, pues entonces parece que usted cree que usted se merece algo. O que yo me merezco algo. Aquí nadie se merece nada. Y si menos nosotros nos comportamos de acuerdo a la ley de Dios, no se moleste si las cosas le van mal. Ese problema es suyo. Y aunque hiciera las cosas bien, Dios no tiene que bendecir a nadie aquí. Ese es el punto. Entonces Caín le dio envidia, hermano, porque él quería, como dice en Puerto Rico, a la cañona lo que él quería. Pero hagamos algunas preguntas para ver cómo nosotros entonces podemos aplicar. Escuche bien, ¿con qué frecuencia se encuentra sintiendo envidia o resentimiento hacia los demás? ¿Qué casos pueden dar para cultivar un corazón agradecido y celebrar los éxitos y las bendiciones de los demás? Hermano, cuando una persona prospera, usted se alegra. Usted, pues, imagínate, pues como vengo del fondo que vengo y mi mamá es así, mi papá es así, pues mira cómo estoy yo. Mira, no sea tan mal agradecido. Arrepiéntase de esa boca sucia suya. Usted tiene vida y tiene a Cristo, dele gracias a Dios. Puede ser que hay personas que alcanzan más porque trabajan más que usted. Usted tal vez es una vagoneta que se tiene que arrepentir de ser vago. Vaya y trabaje más duro, ore a Dios, sea fiel al Señor. Mire, y si Dios no lo bendice, igual usted le debe todo. Aquí Dios no le debe nada a nadie, y lo que le debe, dele gracias a Dios que Dios no se lo ha dado.
Hermano, vamos a tener que protegernos contra la envidia y el odio. Debemos reconocer que el peligro de la envidia y el odio y tomar medidas para protegernos de estas emociones que son pecado. Esto significa cultivar, escuche bien, cultivar un corazón agradecido, procurar celebrar los éxitos y las bendiciones de los demás y optar por amar y servir a quienes puedan ser diferentes que nosotros. Hermano, aprenda a regocijarse con las bendiciones de otro. Que yo todavía estoy orando, estudiando, y a mí no me pasa. Aquel que es un hijo del diablo, mira cómo prospera. Mira, no sea como David. David hacía lo mismo y después tiene que arrepentirse. Señor, ¿hasta cuándo los impíos van a prosperar? Bueno, hasta que Dios le dé la gana. Y esa gente va al infierno de todas formas. ¿O cuál fue el beneficio de su prosperidad? No tienen salvación. No tienen perdón de Dios. ¿Cuál es el beneficio de su prosperidad temporera? Nada. Y nosotros agados con lo temporero, con lo de hoy, con lo de ahora. El mundo, por ejemplo, de las parejas que están solteras. Pero aquí imagínate, que él se casó, aquella se casa, aquel llegó ayer y ya se casó. Bueno, pues usted póngase para lo suyo y confíe en Dios. Véase bien, huela bien, viva bien, trabaje bien. No se moleste si nadie lo mira, porque usted entonces parece como que nadie debe de mirarlo. Y no estoy hablando que todo es externo, pero hay cosas que son parte de. Decía alguien que lo que no se promueve no se anuncia. Yo no estoy hablando de cosas raras, sencillamente estoy diciendo que es importante entender que Dios usa medios para alcanzar propósitos. Tenemos que cultivar un corazón. Hemos, hermano, herido a otros en el pasado, intencionalmente o no. ¿Estás dispuesto a admitir sus faltas y a buscar la reconciliación con aquellos a los que le has hecho daño? ¿Estás dispuesto a extender la gracia y el perdón a aquellos que les has hecho daño? La respuesta debe de ser sí, porque usted es cristiano. Hermano, hay que buscar reconciliarnos. Esto es un tema que nunca va a parar de existir en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente se va a ofender. Porque todos todavía somos pecadores. Si hemos herido a otros o si hemos herido a algunos o a cualquier persona, debemos buscar la reconciliación y el perdón. Esto significa estar dispuestos a admitir nuestras faltas, intentar arreglar las cosas con aquellos a los que a veces le hemos hecho daño. Mira, hay personas que no piensan como usted y como yo. Y cuando yo choco con alguien que no piensa como yo sufro. O sea, que no se sorprenda, se lo estoy diciendo en público. Pero no sufro porque no le amo, sufro porque mi carne quiere ser orgullosa y no poner atención a la diferencia de opinión. 1, 2, sufro porque como le amo, estoy en tiempo real siendo santificado para pensar cuál es la mejor forma de reaccionar. No quiero caerle mal a nadie. No quiero decir en México, no quiero caerle gordo. No quiero caerle de una forma inapropiada, pero eso pasa, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene orgullo, yo tenemos orgullo, y si lo juntamos nos vamos a los puños. No es verdad, usted entiende lo que estoy diciendo. Por eso debemos procurar amarnos los unos a los otros. Hermanos, hay que perseguir el amor y la unidad. En última instancia, 1 de Juan 3:12 es una llamada a perseguir el amor y la unidad en la iglesia, en nuestras relaciones con los demás. Esto significa priorizar el bienestar de los demás sobre nuestros propios deseos. Tratar de conseguir puentes en lugar de muros, extender a los demás la misma gracia, el mismo perdón que hemos recibido de Dios, y hacerlo, podemos ser un poderoso testigo del poder y transformador del amor de Dios en este mundo. ¿Amas o odias? Tienes dos opciones. Hermano, es muy posible ser cristiano y vivir en temporada donde odias a tu hermano. Pero esa no es tu naturaleza. Tú no vienes, Satanás no es tu padre, es el Señor. Busca el amor, busca procurar la unidad. Busca arreglar esas situaciones. Crece en tu paciencia. Señor, ayúdame. Hermano, entienda que cuando usted es impaciente, cuando yo soy impaciente, es porque pensamos que esa persona no es digna ni merecedora de nuestra paciencia. Es orgullo. Que el Señor nos ayude, hermano, a recordar, como vimos hoy en nuestra idea general, que el amor es un mandamiento fundamental en la vida del cristiano y también es la evidencia de ser hijos de Dios. Mientras que los hijos del diablo son conocidos por envidia, celos y resentimiento.
Hermanos, que Dios nos guarde de que esas marcas no sean algo continuo en nuestras vidas. Que la marca de nuestra vida cristiana sea el amor, la gracia, la paciencia, la generosidad y la caridad. Que podamos ser un reflejo de la persona de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y que el Señor se glorifique mientras continuamos buscando expandir su reino por compartir el Evangelio. Hermano, usted sabe qué feo sería que nosotros vayamos a la casa de alguien, le toquemos la puerta. Hey, ¿cómo está? Mire, estamos de la iglesia Tabernáculo compartiendo con la comunidad. Hay una diferencia. Yo hablarle así contento. Buena, ¿cómo está? La gente piensa que uno vino a cobrarle el bill, a llevarle el carro, a remolcarle. Hermano, decía G.J. Ávila, le estaba leyendo una biografía de él, por eso lo he mencionado varias veces. Él decía algo que me llama la atención. Él decía, sonría, Cristo te ama. Es la verdad. Él no lo que estaba tratando de comunicar es una persona que entiende que Dios le ama, tiene gozo. Es razón. Hay personas que son muy reformadas, muy bíblicas, que no tienen gozo. Hermano, perdóneme usted. No me diga usted que otros hermanos que tienen diferencias teológicas más diferentes que nosotros tienen más gozo que usted. Usted está mal. Yo estoy mal. Mientras más verdad yo tengo, se supone que más gozo yo exprese, porque conozco al Dios de la verdad. Eso es una de las críticas más grandes que tenemos en contra de nuestro círculo reformado. Que ustedes son unas personas muy orgullosas. Eso es muy cierto en muchos de los casos. No todos, pero en muchos. Sabemos, tenemos tanta historicidad bíblica, tenemos tanta historicidad confesional, tenemos tan buena teología que nosotros no podemos sonreír con nadie. Que el Señor nos guarde y nos proteja de ese orgullo diabólico. Los más humildes son los que más conocen al Dios, la cual extiende sus brazos abiertos para que más entren en su reino y sean parte de su familia. Que el Señor nos ayude a continuar a amar, no solamente a los nuestros, sino a aquellos que todavía no son suyos, que van a venir próximamente. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para con su fuerza, con su espíritu, llevar a cabo esta obra tan hermosa y tan especial. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra que siempre es clara, cortante, directa. Ella nos anima, nos reprende, Señor, ella nos da fuerza, Señor, nos recuerda que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a recordar en esta serie, particularmente en el día de hoy, que nosotros queremos amarte. Y la forma que nosotros amamos, Señor, es contrario al odiar. Cuando odiamos, despreciamos. Cuando odiamos, tenemos envidia, celo, resentimiento. Nosotros no queremos ser esas personas. Nosotros queremos ser marcados por las evidencias, por la huella digital de tu amor. Ayúdanos, Señor, humildemente, a ser cada día más como Cristo. Con la meta, Señor, de que nuestra vida sea un vehículo usado por tu Espíritu para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Y nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.